en línea también con una maestría, con un programa de maestría que nosotros ya hemos ofertado anteriormente y que fue un éxito. En esta ocasión, la conferencia va a estar a cargo del magíster Óscar Siles Chávez. La conferencia La gestión de proyectos con enfoque de estándares internacionales del PMI, del Project Management Institute. El magíster ingeniero Óscar Siles Chávez, ingeniero eléctrico, con más de 26 años de experiencia profesional, es un excelente especialista en todo lo que es la gestión de proyectos. Estimado ingeniero, le doy la bienvenida. Es suya la conferencia. Excelente. Muchísimas gracias, estimado Daniel. ¿Me confirma si se escucha bien, por favor? Se escucha muy bien, ingeniero. Excelente. Bien, muy buenas noches, estimados colegas. Muchísimas gracias, Daniel. Es un gusto para mí poder compartir con todos ustedes, quienes están seguramente involucrándose en esta maestría porque trabajan o están involucrados de alguna manera también con el tema de proyectos. En esta ocasión voy a hablarles sobre un tema muy interesante, que es la gestión de proyectos, pero con un enfoque de los estándares internacionales del PMI. Básicamente voy a comentarles qué es el PMI, cómo se abordan los proyectos, la gestión de proyectos, la planificación de los proyectos utilizando el estándar. Y bueno, pues espero que sea de agrado y que pueda generar una expectativa en ustedes para que puedan involucrarse y aplicarlo principalmente en sus empresas, en sus proyectos, porque creo que esa es la idea, ¿no? De la formación posgradual, en este caso una maestría, de poder formar profesionales con herramientas, en este caso mejores prácticas recomendadas, como son estos estándares, para que puedan aplicar en sus organizaciones. Bien, me voy a presentar rápidamente, pese a que el ingeniero Tejerina ya me presentó. Yo soy Óscar Siles Chávez, como dijeron, soy ingeniero eléctrico. Tengo como 26 años o un poco más de experiencia profesional, de los cuales casi 20 años estoy involucrado con temas de desarrollo y gestión de proyectos y prácticamente 20 años también involucrado con estándares del PMI, también de la ACE, del IBEA, hace más de 10, 15 años. Entonces, todo mi posgrado lo he hecho formándome en temas de gestión. Practico la planificación de proyectos hace muchos años y el gerenciamiento de proyectos hace muchos años. Y tengo 2 credenciales a nivel internacional, una como PMP en el PMI y otra como CCP en la ACI. CCP significa Profesional Certificado en Costos, es decir, en Ingeniería de Costos. Mi especialidad siempre ha estado focalizada en la planificación, desde análisis de negocio, portafolios, proyectos, costos, claims, etcétera. Una serie de herramientas y modelos y estándares que hoy día se desarrollan en cualquier parte del mundo. En relación a los organismos internacionales, estoy vinculado con varios organismos a nivel internacional. Actualmente soy el presidente de la Asociación Internacional de Ingenieros de Energía, acá en Bolivia. Estamos creando el capítulo, tiene sede en Estados Unidos. También yo fui presidente de la AAC de Estados Unidos, la Asociación de Ingeniería de Costos para Latinoamérica, con sede en Estados Unidos también. También soy miembro de la AEE en Estados Unidos, miembro de IRACE, miembro honorífico de la Asociación Iraní de Ingeniería de Costos, miembro del IIBA, que es el Instituto Internacional de Análisis de Negocios, sede en Estados Unidos. También soy miembro del PMI y miembro del capítulo, y fui también vicepresidente de programas el año 2013 o 14, algo así. Entonces, esa es mi trayectoria, estimados colegas. Actualmente yo me dedico a la consultoría, tengo mi empresa y también hacemos consultorías a nivel internacional en temas de gestión de proyectos, portafolios, claims o reclamaciones en proyectos, como se denomina. Bien, quiero compartir con ustedes
algunas de estas premisas, miren, interesantes. Ayudamos a construir sus objetivos de negocio a través de la gestión de proyectos. ¿Qué nos dice esa frase? Y ese es un mensaje para la alta gerencia. Si queremos, como alta gerencia, como dueños del negocio, como propietarios de la organización, alcanzar o lograr los objetivos de negocio, debemos hacerlo a través de una buena gestión de los proyectos. La segunda, fíjense, complementa la primera y dice, pensar en los resultados del negocio es pensar en el éxito de los proyectos. Yo quiero buenos resultados de negocio, entonces primero debo tener éxito en los proyectos. ¿Por qué? Porque el proyecto simple y llanamente, estimados colegas, es el vehículo, como decimos, el mecanismo que me permite crear desde la idea de negocio hasta crear físicamente los entregables que se llaman los activos de la organización, que han sido creados a través del proyecto, y estos activos, cuando empiezan a producir, a funcionar, a operar, empiezan a agregar un determinado valor al negocio, que eso puede ser medido para saber con qué grado se está añadiendo valor, y obviamente va a haber mayor valor agregado al negocio en la medida que ese proyecto haya sido exitoso. Fíjense, un proyecto que no concluye de buena manera, con extensiones en cronograma, con sobrecostos, con problemas de calidad en los entregables, etcétera, es muy probable que no agregue mucho valor al negocio. Fíjense, la tercera dice, la mejor solución se encuentra en la mejor definición del problema. Eso es real. Quiero plantear un buen proyecto para hacer, primero debo definir exactamente y claramente cuál es el problema, que puede ser una oportunidad, una necesidad, etc. Eso hay que definirlo con claridad. Creo que estas frases van resumiendo todo lo que implica la gestión global de proyectos. Formando gerentes de proyecto de clase mundial. ¿Por qué se habla de que un gerente de proyecto debe formarse para ser de clase mundial? ¿Qué significa un gerente de proyecto de clase mundial? Es aquel profesional que tiene, además de su experiencia de campo en proyectos, tiene formación y probada de conocer y dominar y manejar bien mejores prácticas reconocidas mundialmente como son los estándares del PMI. Es decir, estos gerentes de clase mundial, como así se los denomina, son aquellos profesionales que ostentan de alguna manera una credencial en organizaciones como el PMI, la ACI, y que están entrenados para poder desarrollar proyectos en cualquier parte del mundo y en cualquier tipo de industria. Y creo que ese debería ser siempre nuestro objetivo, ¿no? Desarrollarnos para poder ser, ¿no es cierto?, muy diversos en la aplicación y en el gerenciamiento y planificación de proyectos. Ese es un gran desafío, siempre es lo que yo digo. No todos a lo mejor coincidan con eso y no todos piensan de esa forma, pero el PMI, la AC, los estándares internacionales indudablemente están muy bien relacionados con estos conceptos. Están alineados con esto porque lo que se trata es formar profesionales que tengan la capacidad de gerenciar, planificar y gestionar cualquier tipo de proyectos. Y justamente las certificaciones van en ese sentido. Bien, colegas, vamos abordando ahora el concepto de proyecto. Yo sé que todos ustedes, o por lo menos la mayoría, deben tener claro o tener en la cabeza la definición clara de qué es un proyecto. Pero a ver, veamos un poquito qué cosas contiene como definición estructural un proyecto. Dice que acá un proyecto es un emprendimiento temporal para crear un producto o servicio único a través de una elaboración progresiva. Podemos decir que un proyecto es único, ¿estamos de acuerdo? Un proyecto es finito, tiene principio y tiene final. Un proyecto tiene recursos limitados, es decir, no hay presupuesto así abierto, no hay el personal que queramos, siempre va a haber límite del personal, del presupuesto, etcétera, y de las condiciones para desarrollar ese proyecto. Un proyecto es igual a un riesgo, ¿están de acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Mayor la inversión en un proyecto, mayor la complejidad y dependiendo del tipo de industria, también son mayores los riesgos asociados al proyecto. Entonces es muy importante entender y conocer cuál es la definición estructural. Un proyecto es único, significa que no hay otro proyecto idéntico a este. Pueden haber proyectos similares
el proyecto que hoy concluyamos puede servir como base para planificar otros proyectos similares, pero exactamente igual no va a haber. ¿Y saben por qué? Las condiciones del entorno son fundamentales para determinar la diferenciación entre proyectos. ¿Qué es la dirección de proyectos según el PMI? Miren, el PMI define como la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas para satisfacer las necesidades o requerimientos que originen el proyecto. En este caso, el estándar central del PMI para gestionar proyectos es la famosa guía PMBOK, Project Management Body of Knowledge, conocida mundialmente y que se aplica en 14 idiomas a nivel global. Uno de ellos es español y por supuesto aquí en Bolivia se enseña y se aplica bastante esto, por lo menos se lo enseñan ya en universidades, en posgrado, y poco a poco las industrias, las organizaciones están adoptando esto. Quizás no en la medida que uno quisiera, pero lo están haciendo. Esta guía contiene 49 procesos divididos en 5 grupos de procesos, así se denomina. Ya les voy a explicar qué son esos procesos que nos plantea. Pero fíjense, la gestión de proyectos o dirección de proyectos, como también se denomina, en inglés es el Project Management, del que siempre hablamos, es una profesión, una especialidad que nos permite a quienes conocemos y entendemos estas herramientas poder gestionar un proyecto de la mejor manera. ¿Qué significa dirigir un proyecto? Seleccionar los procesos adecuados por el proyecto, es decir, hacer un tailoring. ¿Qué significa el tailoring? Planificar a medida cada proyecto. Por eso es que les digo, colegas, cada proyecto es único. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que cada proyecto, al ser único, debe visualizarse claramente cómo se lo va a planificar a medida de lo que se requiere y se necesita. Muchas veces, y se ha conocido, te trae un enlatado o hace un copy-paste de otros proyectos y ese es el principio de lo que más adelante va a generar mucho problema en la organización y en el proyecto. ¿No es cierto? Entonces, es importante. El gerente de proyecto, PM, significa Project Manager, el gerente de proyecto debe conocer las expectativas y las necesidades de los interesados. Eso es indudable, porque si no conocemos lo que los interesados quieren, requieren, sus expectativas, necesidades en relación al proyecto, no vamos a poder planificar ni definir claramente el alcance. ¿Cuándo podemos decir que un proyecto es exitoso? Cuando ha podido satisfacer los requerimientos del alcance del proyecto, se ha cumplido dentro del cronograma, dentro del presupuesto, se ha cumplido con las especificaciones requeridas, hay una satisfacción clara y evidente del cliente y, por sobre todo, hoy más que nunca, debe ser sostenible. Por eso hoy día se habla mucho de proyectos verdes, ¿no? Industrias verdes, edificios verdes, plantas de producción verdes, es decir, todo con un concepto de eficiencia energética, de reducir las emisiones de CO2, todo aquello que implique, ¿no es cierto?, maltratar o lastimar lo menos posible al ecosistema. Eso hoy día es un factor muy importante en el desarrollo de proyectos. ¿Cuál es el enfoque del PMI para agrupar la cartera de proyectos? El PMI trabaja a un nivel de portafolio y el portafolio contiene programas de proyectos y los programas contienen proyectos. Ese es el concepto que nos plantea los estándares del PMI a través de un estándar específico que tiene en gestión de portafolios, otro estándar gestión de programas y la guía PMBOK es la gestión de proyectos. Fíjense, si en una organización, supongan, tenemos 50 proyectos, esos 50 se pueden organizar primero en portafolios, hacer el portafolio de 50 proyectos. Dentro de ese portafolio, agrupar por programas y dentro de cada programa una determinada cantidad de proyectos bajo ciertos criterios que los estándares te indican, de tal forma que van a estar agrupados en programas y los programas dentro del portafolio, pero van a haber 50 proyectos distribuidos en diferentes programas. Esa es la forma que resulta mejor poder gestionar toda la cartera de proyectos en la organización. ¿Qué es la Oficina de Dirección de Proyectos o conocida por todo el mundo como las PMOs, Project Management Office? Son mecanismos de gestión de proyectos que ayuda a gestionar de manera más clara y contundente, más eficiente, la cartera justamente de proyectos que están bajo tuición del portafolio.
Entonces, la PMO está al medio entre la alta gerencia y hacia abajo los proyectos. ¿Qué significa? La PMO no va a ejecutar los proyectos. La PMO lo que hace es gestionar lo que cada proyecto, a través de sus gerentes de proyectos, están desarrollando sus proyectos respectivos. El equipo, las personas que conforman una PMO, tienen que ser personas con alta capacidad de comunicarse hacia arriba, estratégicamente con la alta gerencia, y hacia abajo con el tecnicismo de los proyectos. Entonces, demandamos y requerimos personas con muy buenas capacidades y habilidades, tanto gerenciales, habilidades blandas o soft skills, que hoy día se maneja mucho, como habilidades hard skill, que son las capacidades para gestionar y desarrollar proyectos. Bien, ahora les voy a hablar un poquito del PMI. ¿Qué es el PMI? Es posible que algunos de ustedes no conozcan o nunca hayan escuchado, o quizás otros sí. ¿Qué es el PMI? El PMI es el Instituto de Gestión de Proyectos. Es una organización sin fines de lucro creada el año 69. Fíjense cuántos años ya tiene el PMI, prácticamente más de 50 años, ¿no es cierto? Desde 52 años, 53, que sé yo, ya debe tener hoy. Entonces, es un organismo que tiene larga data, ha desarrollado alrededor casi 18 estándares hoy día tiene desarrollados. Su estándar central es la guía PMBOK, que es casualmente para gestionar proyectos, ¿no es cierto? Y este estándar está escrito en 14 idiomas. De todas formas, yo les voy a mostrar más adelante el contenido, a grosso modo, de este estándar. Entonces, el PMI es un organismo sin fines de lucro que yo lo resumo en tiene dos misiones. La primera, desarrollar estándares en todo lo que es la gestión de portafolios, proyectos, gestión de riesgos, etcétera. Y segundo, acredita a profesionales a nivel mundial, es decir, los certifica con algunas de sus 9 acreditaciones que hoy día tiene vigentes para que puedan certificarse, bajo lo cual quienes logran certificarse obviamente están avalados por este organismo de que tienen toda la experiencia y el conocimiento para poder aplicar estándares internacionales en gestión de proyectos. Por eso es que a ratos llamaba gerentes de proyectos de clase mundial. Recuerden, justamente porque son personas que están evaluadas, ¿no es cierto?, a un nivel global por este organismo. Ahí tenemos algunos de los estándares y ya les paso a mostrar el resto. Ahí tienen, miren, la guía PMBOK, ese PMBOK Guide significa PMBOK, como les dije, es Project Management Body of Knowledge. Esta es la guía central, si ustedes quieren, la guía madre, la base. Y sobre eso se ha ido construyendo varios estándares, miren. Tenemos 18 para la construcción, para software, el OPM3, que es para medir, diagnosticar grados de madurez en gestión de proyectos, para valor ganado, para gestión de la configuración, para gestión de riesgos, para BWS, que es desarrollar el alcance del proyecto, para la estimación del proyecto, para la programación de cronograma en el proyecto, para gestión de portafolios de programas, miren, para análisis de negocio, miren la cantidad de estándares que hoy día tiene el PMI, que indudablemente esos estándares, de acuerdo a la especialidad que cada quien tiene, puede utilizarlos y aplicarlos. Yo les comento a ustedes, en el caso mío, en casi 18 a 20 años que yo tengo desarrollando y aplicando esto, solamente me atrevo a decir que conozco 5 estándares con solvencia, digamos, de poder aplicarlo, porque lo uso por temas de trabajo hace muchos años y eso a uno le obliga esa necesidad, pues a conocer y después empezar a aplicar en los trabajos. En el caso mío, en las consultorías de asesoramiento que hacemos a diferentes tipos de empresas en nuestro país, y les podré decir que cada vez que uno va leyendo más cosas, yo me doy cuenta que me falta aprender mucho más. Ese es el mundo del conocimiento. La guía PMBOK ya llegó a ser uno más de muchos estándares que hoy día existen, ¿no? Entonces, pero es muy importante la guía PMBOK en su concepción. Ahí les presento, colegas, las certificaciones que el PMI ofrece. Las que están con punto rojo al lado derecho, a criterio mío, por lo menos desde mi punto de vista,
son las más demandadas, las más requeridas, ¿no? La que tiene mayor rango, mayor reconocimiento es la PMP, que es la primera, que es una certificación de profesional en dirección de proyectos. Para profesionales junior, que no tienen experiencia acumulada para poder presentarse a una certificación PMP, pueden postularse a la segunda, que es la CAPM. Les recomiendo para quienes no tengan la experiencia aún, de horas acumuladas, como se dice, para gestionar proyectos. Y también a la que ha ido desarrollándose bastante estos últimos años es la de análisis de negocio. Ahí tenemos la última. Son las que más han sido demandadas. Miren, ustedes tienen un abanico de opciones. Nosotros, cuando enseñemos gestión de proyectos, obviamente vamos a enseñar solamente ahorita la guía PMBOK. Imagínense ustedes quisieran aprender todos los estándares del PMI, ¿cuántos años nos llevaría eso? Lleva bastante tiempo. Es todo un mundo de conocimiento. A modo de adentrarme a hablarles de proyectos, quiero compartir con ustedes algunos datos interesantes que es importante mostrar y que vea la alta gerencia. El PMI evacúa cada año, 2 veces al año, en algunos casos, un documento que le llama el Pulse of the Profession, el pulso a la profesión, donde hace una serie de encuestas a nivel mundial, estadísticas, ¿me entienden? Cosas así, de tal forma que determina con eso, como dice el nombre, tomarle el pulso, ver cómo se está comportando el mundo de proyectos a nivel global, ¿me entienden? En todo el planeta. Entonces, saca unas estadísticas muy interesantes que yo siempre digo, por eso esto es para que vea la alta gerencia y se den cuenta. Miren, alto rendimiento y gestión de proyectos van de la mano. Fíjense, alto rendimiento y gestión de, o sea, queremos un buen rendimiento en la organización y si hay gestión de proyectos, eso va de la mano. 89% de proyectos en organizaciones de alto rendimiento cumplen con los objetivos originales y las metas de negocio. Fíjense, o sea, en las organizaciones de alto rendimiento, el 89% de sus objetivos se cumplen, mientras que en las organizaciones que no son de alto rendimiento, apenas con suerte un 34% se llega a cumplir. Fíjense, hay una diferencia significativa. ¿Eso quién lo dice? Es el señor Bill Salinger, PMP, director de una cadena de suministro y dirección de proyectos de la empresa de manufactura de Fortune 500. Es decir, son entrevistas que se va haciendo y de acuerdo a las estadísticas que se va a sacar. Miren, 71% de los proyectos que cumplen con sus objetivos e intención de negocio originales cuando hubo una cultura de dirección de proyectos de alta prioridad. ¿Qué significa? Cuando la organización le da alta prioridad a la gestión de proyectos, entrena a sus equipos, invierte en la capacitación de su personal de proyectos, en herramientas para gestionar los proyectos, etcétera, llega a cumplir en un 75% sus objetivos, mientras las que no solamente llegan hasta un 52%. Ustedes dirán, ¿qué opinan de estas cosas? Miren, ahí tenemos la curva. La primera, la de color azul, dice, tienen apoyo de patrocinadores. ¿Ok? Quiere decir que la gráfica, las gráficas azules son las que te apoya la alta gerencia. Y las gráficas medio lilas, o como la vean ahí, no tienes apoyo. Fíjense, cuando tienes apoyo de la alta gerencia, un 76% de tus proyectos cumplen con su intención versus 46%. Estoy acá mostrándoles. Cuando tienes apoyo de la alta gerencia para gestión de proyectos, un 66% de proyectos concluyen dentro del presupuesto y cuando no tienes ese apoyo, con suerte un 40%. Imagínense, es un porcentaje bajísimo. Cuando tienes apoyo de la alta gerencia, un 62% de los proyectos pueden concluir dentro cronograma y cuando no tienes el apoyo, un 36%. Fíjense, son cifras realmente que llama a la atención y llama a la reflexión para la alta gerencia. Cuando tienes apoyo de la alta gerencia, solo un 40% se puede corromper el alcance. Sin corromper el alcance significa que hay demasiada variación en los cambios de alcance durante la ejecución del proyecto. Mientras que cuando no tienes apoyo, un 48%. Cuando tienes apoyo de la alta gerencia, hasta un 10% de tus proyectos pueden fracasar. Mientras que cuando no tienes apoyo, fíjense, por lo menos el 21% fracasa.
Eso, colegas, debiera llamar la atención. Yo siempre digo estas gráficas, yo las presento siempre para la alta gerencia en las empresas, para que ellos se sensibilicen. Y se acuerdan las primeras frases que hablamos. Si queremos ver resultados del negocio, primero hay que pensar en el éxito de los proyectos. Eso es importante entender. Por cada 1.000 millones que se invierte, 122 millones se pierden, imagínense, por un bajo desempeño del proyecto. Es decir, se pierde mucho dinero cuando hay bajo desempeño del proyecto. Y ahí les lanzo la pregunta. Según lo que ustedes conocen, ¿cuántos proyectos exitosos han conocido en nuestro país? Exitosos desde el punto de vista que hayan concluido dentro presupuesto y dentro cronograma. Obviamente, de manera implícita, el tema de la calidad y los requerimientos del alcance. Quizás no haya muchos. La mayoría de los proyectos acá, y no solo es un tema en Bolivia, es un tema en Latinoamérica, fundamentalmente, concluyen por lo menos con un 30-40% de extensión en cronograma, es decir, retrasadísimos. Y segundo, además concluyen entre un 25 a 35% de sobrecostos. O sea, esa es una realidad. Y eso es lo que siempre vemos en los proyectos. Decisiones basadas en datos, la objetividad versus la subjetividad. En la gestión de proyectos te recomiendan que por lo menos el 80% de tus decisiones sean basadas en datos y un 20% déjalas a tus decisiones sentimentales, viscerales, como nos dicen los europeos, que los gerentes de proyectos latinos tomamos decisiones con el corazón y no con la cabeza. Es porque quizás más manejamos la parte subjetiva que la parte objetiva. La parte objetiva son los datos, las tablas, las estadísticas, la información que me apoya en mi toma de decisión gerencial. Bien, ya les he ido abordando qué es el PMI, algunas cifras de lo que ocurre a nivel mundial. Ahora vamos a hablar un poquito de la gestión de proyectos. Ahí tenemos las definiciones, como ya les había mencionado antes, que el PMI, ¿cómo define? Un portafolio, dentro del portafolio, programas y dentro de cada programa, proyectos. Ese es el concepto de gestión integral que el PMI aborda. También plantea las restricciones del proyecto. Fíjense, las restricciones tradicionales son 3, alcance, tiempo y costo. Pero el PMI, además de esas 3, añade 4 más: calidad, riesgo, satisfacción del cliente y los recursos humanos. Es decir, restringe más de tal forma que el proyecto tenga mayor capacidad de control. Eso es muy importante. ¿Ok? ¿Qué opinan de esta frase? En proyectos.com trabajamos bien, rápido y barato, pero usted puede elegir solamente 2 de esos atributos. ¿Qué dicen? ¿Si están de acuerdo? No es que quieran, y muchas veces la alta gerencia comete ese error. Al gerente de proyecto le presiona y le dice: quiero que ese proyecto esté bien hecho, que esté demasiado rápido que lo hagas y además que sea de muy bajo costo. Eso es ideal, colegas, eso no va a ocurrir nunca. Si ustedes quieren que su trabajo esté bien hecho y rápido, no va a costar barato, va a costar caro o más caro por lo menos que el otro. Si tú quieres que esté bien y barato, entonces no va a ser rápido, va a ser más lento, va a demorar más tiempo. Y finalmente, si quieres que sea rápido y barato, bueno, pues no va a salir bien. Seguramente rápido y barato te lo van a hacer mal. Falencias en la calidad, en el alcance, en cumplir los requisitos, etc. Entonces, creo que con esa premisa es importante que los gerentes de proyecto puedan concentrarse y puedan tener esa firmeza para siempre lidiar hacia arriba con la alta gerencia y mostrarles que no es cuestión de pedirte que el proyecto sea concluido bien, rápido y barato. Acuérdese, de esos 3 atributos, solo 2 podemos combinarlos. El tercero no. ¿Me entienden? Bueno, ahí les dejo para que piensen. ¿Qué es lo que sucede en una organización? Genérica, hablando. Vamos a hacer de cuenta que el proyecto es ese cubo que ustedes tienen ahí y evidentemente en una organización hay unidades de la organización que tienen una acción directa, central con el proyecto. Llámese la gerencia de planificación, la gerencia de proyectos, la gerencia de ingeniería, de desarrollo de negocios, como quieran llamar, o como se denominen en diferentes
con diferentes nombres en las organizaciones. Es decir, normalmente los proyectos están a cargo de estas unidades que tienen acción directa, pero no quiere decir que las otras unidades de la organización no tengan una acción sobre el proyecto. Tienen, y no es una acción indirecta. Yo no utilizo el término indirecto, utilizo el término transversal. Por ejemplo, ¿por qué transversal? Porque la gerencia de recursos humanos también apoya transversalmente al proyecto, el área de calidad, de logística, administración, finanzas, adquisiciones, legal, etcétera. O sea, todas las otras unidades. Y ahí es importante tener una visión sistémica y holística de que el proyecto es parte del sistema que se llama organización. Y esa organización está compuesta por diferentes unidades que tendrán que jugar un rol de apoyo transversal. ¿A quiénes? A las unidades que tienen acción directa, como una gerencia de planificación, de proyectos, ingeniería, etc. Eso es lo que quiero mostrarles en este esquema, que ustedes puedan tener claro de que el proyecto no está solo. El proyecto no es una isla. El proyecto es parte de. Muchas veces se confunden en las organizaciones y dicen, no, yo soy del área administrativa, no tengo nada que ver con el proyecto. Tiene que ver. Su apoyo no será directo, estructural, pero sí es transversal. Eso es importante entender. ¿Ok? Bueno, ahí les presento la guía PMBOK. La sexta edición fue lanzada el año 2017. Q3 significa el tercer trimestre. Les cuento que actualmente ya salió también la séptima edición en octubre del año pasado. Sin embargo, el PMI a la fecha sigue asumiendo como vigente por ahora, seguramente por unos meses más, un tiempo más, la sexta edición. Inclusive los exámenes de certificación a la fecha se están dando con la sexta edición. Ahí podemos ver un poquito, para que ustedes conozcan, se ilustren un poco en la historia que ha tenido la guía PMBOK, ¿no? Fíjense, la primera edición se lanzó en 1996 con 176 páginas, tenía 9 áreas de conocimiento y 37 procesos. El 2000 salió la segunda edición, es en esa segunda edición que yo conocí, les cuento la guía PMBOK, y me involucré a partir de ese año, son 20 años prácticamente con este tema. El 2004 salió la tercera, con 390 páginas. El 2009 salió la cuarta con 467. El 2013 la quinta con 589. El 2017 la sexta con 700. Miren cómo ha ido creciendo. La sexta edición es un libraco de 762 hojas, como indica ahí, que evidentemente es un libro bastante amplio, robusto, que muchos le tienen miedo porque lo ven tan grueso y a veces el lenguaje, es decir, el tecnicismo de gestión, a personas que no le entienden mucho y lo ven como un obstáculo. Pero, como decimos, uno siempre practicando, leyendo poco a poco y aplicando, va a ir aprendiendo. Entonces, esta es, fíjense, la ruta histórica que ha seguido la evolución de la guía PMBOK. Sin embargo, hoy día, colegas, salió ya la séptima edición en octubre del año pasado. Pero me atrevo a decir, en mi experiencia, yo conociendo la guía PMBOK desde la segunda edición hasta la sexta, siempre ha sido del mismo comportamiento de estructura, si ustedes quieren, del documento. Pero en la séptima edición, les comento, ha dado un giro, colegas, un giro increíble la guía PMBOK. Es decir, ha cambiado mucho su estructura y su filosofía. Indudablemente, acorde a los nuevos paradigmas, a las nuevas condiciones profesionales globales del mercado, las oportunidades, etcétera, etcétera, definitivamente ha cambiado bastante. Que bueno, y en su momento les podré comentar con más detalle, Dios mediante, en algunos módulos o en algunos otros cursos sobre este tema. Pero les voy a hablar un poquito sobre la guía PMBOK sexta edición. Tiene 49 procesos de gestión, fíjense esa matriz, divididos esos 49 en 10 áreas de conocimiento, que son estas filas, y en las columnas los grupos de proceso. Fíjense. Entonces, miren, a nivel de integración, 7 procesos, a nivel de alcance, 6, en cronograma 6, costos 4. Miren cómo tiene 10 áreas de conocimiento. Es decir, es una guía bastante completa para planificar, mire, utiliza 24 procesos y para ejecutar y controlar el proyecto. Fíjense, para planificar utiliza 24 procesos de los 49 y para ejecutar y controlar, o sea, cuando se está ejecutando el proyecto y se controla, utiliza 22 procesos.
Entonces, la guía PMBOK es muy consistente para utilizar en cualquier tamaño de proyecto. Y aquí vale la pena que les aclare algo. Muchos piensan que la guía PMBOK, en este caso los 49 procesos, deben aplicarse los 49 en cada proyecto. Eso no es así, colegas. Y la misma guía lo dice. Se debe aplicar progresivamente, empezando por unos cuantos, los más estructurales, pero depende mucho e incide mucho la experiencia y el criterio del gerente de proyecto que vaya a aplicar esto. O sea, lo que quiero decirles, colegas, la guía PMBOK no es una receta de cocina. No es un libro donde te dice, paso 1 a hacer esto, 2. No. Es un estándar. ¿Y qué es un estándar? Es un compilado, un compendio de mejores prácticas reconocidas globalmente como efectivas para incrementar el éxito de la gestión de un proyecto. En este caso, la guía PMBOK, sexta edición, contiene 49 procesos de esas mejores prácticas. ¿Ok? Miren esta curva, este es un ciclo típico de un proyecto, fíjense. Inicias, en un inicio, se erogan muy pocos recursos, hay poco esfuerzo. Conforme se planifica, se va incrementando más. Y el pico está obviamente en la ejecución y luego va descendiendo, ¿no? Hasta el cierre del proyecto. Esto se llama una especie de campana, ¿no? Esta curva. Es una curva típica. Vuelvo a reiterarles, esta gráfica que nos muestra el inicio, la planificación, la ejecución y el cierre del proyecto. Ahí les vuelvo a mostrar la matriz de los 49 procesos de la guía PMBOK, sexta edición, ya con sus nombres, dividida por áreas de conocimiento, que son las filas, son 10 áreas, y en las columnas tenemos 5 grupos de procesos. Total son los 49 procesos de gestión. Bueno, ustedes verán esto y dirán, ¿qué es esa cosa? Parece una cosa como maraña ahí de conexiones. Es un mapa conceptual de la guía PMBOK, sexta edición, que mi persona la desarrolló. Yo la he desarrollado esto desde la cuarta edición, fíjense, cuarta, quinta y sexta. He mapeado, si ustedes quieren, la guía PMBOK. Ese libraco, que es la sexta edición de 762 hojas, que ustedes lo han visto hace rato allá, cuando les mostré, lo he mapeado para mostrar en un solo esquema, que se denomina un mapa conceptual de los procesos de la guía PMBOK. Los colores me indica el azul, es el inicio, rojo sobre la planificación, verde es la ejecución, azul monitoreo de control y amarillo el cierre. Es decir, eso es lo que nos muestra. Y cada proceso tiene entrada, transformación y salida. Y las salidas de un proceso pueden ser las entradas de otros procesos. Por eso es que hay un sinfín de conectores. Bueno, eso es parte del desarrollo del conocimiento, ¿no es cierto? De la guía PMBOK y de desarrollarla y poderla desmenuzar. Ahí tenemos Protead, es una cosa enorme que yo lo utilizo bastante en entrenamiento de equipos de proyectos y en consultorías. ¿Cuál es el alcance? ¿Qué contiene la guía PMBOK? Fíjense, hay una introducción al PMBOK, que son proyectos, los ciclos de vida. Luego te empieza a hablar de la gestión de la integración. ¿Cómo se aborda la gestión de la integración? ¿Qué se hace? ¿No es cierto? ¿Qué contiene el acta de constitución del proyecto, el plan de dirección del proyecto, cómo se gestiona el conocimiento? Luego te indica cómo gestionar el alcance. Mire, recopilar requisitos, definir el alcance, crear la EDT o WBS, como le llaman en inglés, validar el alcance, controlar el alcance, igual a nivel de cronograma, a nivel de costos, de calidad. Mire, esta guía es bastante completa e indudablemente, reitero y aclaro, no es que vamos a aplicar los 49 procesos, colegas, en el proyecto. Eso no es así. Se debe aplicar progresivamente. Podríamos empezar con 4, 5, 6 procesos estructurales, los más importantes. Reitero que a criterio y experiencia de quien dirige el proyecto, se decide implementar y al cabo de un cierto tiempo se pueden ir implementando otros procesos de tal forma que vaya madurando. Además, no olvidemos que acá puede haber una suerte de resistencia al cambio fuerte por la aplicación de estas cosas. La experiencia nos ha mostrado que en muchos proyectos tenemos colegas muy adversos y que no quieren cambiar su forma de pensar y ni de hacer los proyectos. Dicen, así he aprendido antes y así nomás quiero hacer, y se rehúsan, se ponen duros, como decimos, para poder aplicar estos nuevos conocimientos que son las mejores prácticas. Bueno,
¿Qué herramientas metodológicas para que ustedes conozcan? Les estoy dando un screening, un pantallazo para que ustedes puedan conocer qué herramientas metodológicas presenta, te ofrece la guía PMBOK. Hay una herramienta poderosísima. Yo la llamo la columna vertebral de la guía PMBOK y del proyecto. Es la famosa EDT, Estructura de Desglose de Trabajo. En inglés se llama WBS, Work Breakdown Structure. Ustedes pueden encontrar bastante literatura en Internet. Hay muchísima literatura sobre esto. La guía PMBOK la ha adoptado como una herramienta. ¿Para qué? Para gestionar el alcance de un proyecto. O sea, para desglosar el alcance de un proyecto, la guía PMBOK utiliza esta herramienta poderosísima. Y a partir de esta EDT, que maneja los entregables del proyecto, se define el cronograma, los costos, riesgos, comunicaciones, adquisiciones, interesados, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense lo importante que es. Otra herramienta que nos presenta la guía PMBOK, en este caso, para medir el desempeño del proyecto, es decir, medir el desempeño del avance físico presupuestario del proyecto durante la ejecución, es la famosa técnica del valor ganado, o en inglés EVM, que significa Earned Value Management. ¿No es cierto? Es muy importante. Esta es una de las herramientas quizás más importantes a nivel global que lo aplican, y la guía PMBOK lo ha adoptado como una herramienta central para controlar los proyectos, porque te permite medir el desempeño de la manera más objetiva utilizando el criterio del valor ganado. Es una técnica, como ustedes pueden ver, sin la van a entrar en mucho detalle, porque este es un campo muy, muy amplio. Donde está la línea roja es la fecha de medición, o sea, la fecha de corte, como le denominamos en la medición de desempeño. Todo lo que está a la izquierda es lo que ha ocurrido, fíjense, a la fecha en términos de desempeño. Y lo que está a la derecha me puede hacer un forecasting, es decir, un pronóstico para prever, más o menos proyectar con cuánto de presupuesto va a concluir este proyecto, es decir, sobre costo, y cuánto más extendido en cronograma podría concluir este proyecto. Es interesante, es otra herramienta muy, muy importante. Otra herramienta muy importante que nos ofrece la guía PMBOK es la famosa matriz RAM. RAM significa en inglés Responsibility Assigned Matrix, matriz de asignación de responsabilidades, que es, no es otra cosa que utiliza la EDT, lo que les acabo de explicar, y el cronograma, el organigrama, perdón, lo hace echar y cruza para asignar la tarea de cada paquete de trabajo de la EDT a una persona del organigrama. Es lo que se denomina quién hace qué. Es otra herramienta muy útil. Esta herramienta, ¿para qué nos sirve, colegas? Normalmente nos sirve para distribuir los recursos del proyecto, o sea, las personas, con las tareas que hay que ejecutar en el proyecto. Es una matriz, una herramienta muy, muy buena, muy poderosa, porque utiliza y se basa en la EDT. Otra herramienta importante que nos brinda la guía PMBOK, colegas, es la famosa matriz de involucrados, la matriz de gestión de interés versus poder. Miren, se puede gestionar de cada interesado qué grado de interés tiene sobre el proyecto y qué grado de poder. Imagínense ustedes un interesado que tenga alto grado de poder sobre el proyecto y al mismo tiempo bajo interés. Ese interesado es crítico. ¿Por qué es crítico? Porque cualquier rato puede paralizarnos o afectarnos negativamente al proyecto. Entonces hay que identificarlo tempranamente para gestionar y entender por qué tiene ese bajo interés. ¿Para qué? Con la finalidad de incrementar su interés y, por supuesto, que se convierte en un aliado del proyecto. ¿Qué otra herramienta tenemos? La famosa matriz de probabilidades e impactos en el análisis de riesgos. Miren, es otra matriz, otra herramienta, perdón, muy buena, muy efectiva que nos ofrece la guía PMBOK para que podamos realizar, primero, una identificación de los riesgos del proyecto, luego hacer un análisis cualitativo y elaborar esta matriz donde a través de probabilidades e impactos podamos determinar qué riesgos identificados son los más críticos hasta los menos críticos. Eso se llama la priorización de riesgos. Y acá la matriz te permite justamente hacer todo ese mecanismo metodológico para priorizar qué riesgos son los más críticos hasta los menos críticos. Otra herramienta. Bien, ahí tenemos las herramientas, ya les he mostrado.
Indudablemente hay otras más, pero por el corto tiempo que tenemos ahora. ¿Cómo enfoca el PMI el concepto de una PMO en la organización? ¿Se acuerdan que hace rato hablamos de la PMO? La PMO es un mecanismo de gestión de la cartera de proyectos que se conecta hacia arriba con la alta gerencia y hacia abajo con los proyectos. Pero fíjense, ahí tenemos en la punta de esta pirámide la parte estratégica, la visión, objetivos claves de negocio. Eso va descendiendo, se identifican proyectos, se los prioriza, se crean los portafolios y cuando ya se crean programas se debe activar la PMO para que esta PMO empiece a gestionar los diferentes proyectos que están bajo su tuición. Para eso es importante 3 elementos, como menciona acá. La organización, que son las personas, los procesos y las tecnologías de la información, que es la sistematización de procesos. Es decir, tenemos tres elementos claves para que tener una buena efectividad en la gestión de proyectos. Personas, hay que trabajar mucho con las personas, hay que desarrollar procesos de gestión y hay que implementar herramientas de tecnologías de la información, como por ejemplo bases de datos, sistemas de información para gestión de proyectos, etcétera. ¿No es cierto? Eso es lo que nos indica. ¿Cómo puedes hacer la realidad la aplicación de la guía PMBOK en tus proyectos? Ahí les voy a dar algunos tips que ya les fui adelantando en realidad. Debemos implementar los procesos de la guía PMBOK de manera progresiva. Debe haber un proceso de maduración. Debemos capacitar en project management, es decir, en dirección de proyectos, a los equipos de proyecto y a otras unidades de la organización. Debemos iniciar con procesos clave, lo que les decía hace rato, el criterio y experiencia del gerente de proyecto determina con qué procesos claves podríamos iniciar. Como por ejemplo yo digo, podríamos iniciar con la EDT, con el mecanismo de control y medición del proyecto, la matriz de interesados, la matriz de riesgos, la matriz de roles y responsabilidades. Si a mí me preguntarían con qué procesos iniciamos, yo les diría con esos que están ahí. Luego también medir periódicamente la aplicación de los procesos implementados, es decir, cada 3 a 4 meses, ir midiendo cómo esos procesos de la guía PMBOK que hemos implementado, qué resultados están dando y hacer los ajustes que correspondan y además ir añadiendo un proceso más para que vayamos gradualmente implementando. Y con eso vamos a ir gestionando la resistencia al cambio. Eso es muy importante porque muchas veces el personal se violenta en las organizaciones cuando ve estas cosas novedosas para ellos, se violenta y empiezan a entorpecer, a bloquear para que esto no se desarrolle en el proyecto. ¿Cómo ver los reportes de tu proyecto aplicando estándares del PMI? Hay muchas formas de ver, colegas, los reportes, pero si algo nos queda claro, mientras mejor controlado esté el proyecto, previo a eso, mejor planificado esté un proyecto, vamos a poder controlar mejor. ¿Y el controlar mejor qué significa? Poder evacuar reportes del proyecto que sean acorde a las necesidades de los interesados. ¿Cómo querrá que le presentemos un informe la alta gerencia, la comunidad, si es que estamos en una comunidad o cerca de una comunidad haciendo un proyecto, un ministerio, la banca, un ente financiador? ¿Cómo querrá cada uno de estos entes que les mostremos, ¿no es cierto?, los reportes? Entonces, ahí simplemente a manera de ilustración, les comparto algunas gráficas de un modelo que yo lo tengo, que lo desarrollé hace algunos años y lo implemento en organizaciones. Por ejemplo, tenemos una curva S donde me muestra cuál ha sido el costo acumulado a la fecha de corte. El azul es la curva S planificada de costos del proyecto y la ploma es el valor ganado, que es el avance físico acumulado a la fecha. Mire, como en una sola gráfica. Ahora nos preguntamos, ¿qué es lo que todo gerente de proyecto quiere ver y saber? ¿Cuándo y con cuánto acabará al final del proyecto? Es decir, sabemos que estamos retrasados, sabemos que estamos con sobrecostos, sabemos que hay muchos problemas, pero la pregunta del millón que siempre se hacen los gerentes, la alta gerencia, le hace al gerente de proyecto y el gerente de proyecto propiamente quiere saber, es esta curva. A partir de la fecha de hoy que estamos, que es esta fecha, que es la fecha de corte, ya sabemos cuál es nuestro desempeño, ¿no es cierto? Pero ahora queremos saber, respecto de lo que hemos planificado, que es la línea azul, la curva azul, con cuánto, es decir, con cuánto más de sobrecosto va a concluir y cuánto tiempo más se va a recorrer, si es que se va a recorrer esto. Entonces, fíjense, estas gráficas salen de aplicar la técnica del valor ganado y el cronograma ganado, que son las técnicas
que nos recomienda la guía PMBOK para el control de proyectos. Lo que he hecho que es sistematizarlo y, por supuesto, en la aplicación que tengo, automáticamente te va graficando cada vez que mides el desempeño. Mire, ¿con cuánto concluirá el proyecto y cuándo concluirá el proyecto? Que es tiempo, ¿no es cierto? Esta es la gráfica que creo toda gerencia quiere saber. Más allá de que le contemos los problemas que ha habido que está viendo durante el desarrollo del proyecto, siempre te va a decir al final, dime con cuánto vamos a concluir sobre costo y cuánto más se va a extender en cronograma. Ahí tenemos otras gráficas, por ejemplo, miren, el comportamiento del porcentaje de presupuesto versus horas hombre, el comportamiento de los indicadores de costos, indicadores de tiempo por cada periodo de medición, las variaciones acumuladas a nivel de cronograma y de costos, cómo cargar. O sea, miren, lo que quiero mostrarles acá simplemente de manera ilustrativa es que se puede hacer N tipo de gráficos, reportes, es decir, lo que se llama la minería de datos, transformarla en reportes, tablas, gráficos para la toma de decisiones. Aquí tenemos un panel, por ejemplo, mire, donde se controla. Todo esto está alineado 100% a la guía PMBOK del PMI. Se puede controlar por cada entregable cuál es su desempeño, el global del proyecto, con todos los indicadores. No voy a entrar en el detalle de explicarles estos indicadores, indudablemente no ahora, será seguramente en otra ocasión, pero ahí, mire, podemos sacar todo. Podemos hacer análisis de cronogramas, ver el trabajo futuro, el pronóstico del proyecto, lo que les decía, con cuánto va a concluir y cuánto tiempo más le va a llevar. Ahí tenemos otro gráfico. EVA significa Earned Value Analysis, significa análisis de valor ganado. Miren, el CPI es el indicador de desempeño de costos. El SPI es el indicador de desempeño de cronograma. Ahí tenemos otras curvas, ¿no? Para ver. Es decir, lo que pretendo mostrarles acá, colegas, es una serie de N formas que se puede representar el control de un proyecto. Pero ¿cuál es la clave? Tener los datos claros y la técnica, la metodología de cómo calcular ese desempeño. Hoy día en el mundo la más reconocida y la que mejor efecto tiene es la técnica del valor ganado y cronograma ganado, que son las técnicas que utilizan los estándares del PMI. Ahí tenemos una EDT también que te permite graficar, es decir, mire la cantidad de herramientas que se pueden utilizar para planificar y luego controlar la ejecución de un proyecto. Pero si algo tiene que quedarnos claros, creo a todos, no podemos ejecutar bien algo que no hemos planificado bien. ¿Estamos de acuerdo? Y menos voy a poder controlar algo que no he planificado bien. Entonces, imagínense los proyectos que han sido mal planificados, o no voy a decir mal, planificados inconsistentemente, incompletos, ambiguos en su alcance. Va a ser difícil. El alcance tiene que estar claramente definido de un proyecto. Ahí tenemos, mire, por ejemplo, cómo se puede graficar las matrices de los interesados. Interés versus poder, influencia versus impacto, influencia versus poder. Una serie de variables que la guía PMBOK te va recomendando. Lo que se hace es esto, sistematizarlo para que pueda, pues, el equipo de proyectos gestionarlo. ¿Me entienden? Ahí tenemos, miren, un panel de control, es como controlar más o menos en un avión, ¿no? Mire, cada uno de estos indicadores me dice algo. Acá en este caso se utiliza la técnica del semáforo. Rojo está crítico, amarillo, tener cuidado, y verde está bien. Es decir, estamos con buen desempeño. Fíjense acá, cada uno de estos números, de estos códigos que ustedes ven acá, se presenta un indicador y me está diciendo algo del proyecto. La gente que se entrena en control de proyectos, en este caso utilizando los estándares del PMI en lo que es control de proyectos, o la AC también en ingeniería de costos, por supuesto que tiene toda la capacidad de poder interpretar este tipo de cosas. Y esa es la idea, colegas, enseñarles a ustedes que puedan conocer estos indicadores, saberlos utilizar, calcular, interpretar y en base a eso tomar las decisiones estratégicas en el proyecto. Bien. Para ir concluyendo esto, ¿qué beneficios tiene un profesional y la organización al involucrarse con los estándares del PMI? Creo que ustedes en la presentación que he hecho ya han podido darse cuenta que hay muchos beneficios. Conocimiento, conocer gente, ¿no? Ahí tenemos, mire, los beneficios, por ejemplo, profesionales. Los beneficios profesionales, por ejemplo, que tenemos, hay un reconocimiento
¿no es cierto? El networking, actualiza uno sus conocimientos constantemente, ¿no es cierto? Siempre está relacionado con grupos de interés en lo que hace, ¿verdad? Así que definitivamente vale mucho y por sobre todo el poderse certificar. Una certificación del PMI tiene mucho peso en el mundo de proyectos, créame, tiene mucho peso y le abre mucho las puertas a uno. Como organización, ahí tienen. Respuestas rápidas a demandas cambiantes. La única constante es el cambio, acuérdese, ¿no es cierto? Pueden, como organización, en sus proyectos, si entrenan a su personal de proyectos, si capacitan, si los hacen certificar, van a poder incrementar el éxito de sus proyectos. ¿Cómo? Mejor estimaciones del alcance, de cronogramas, de costos, van a identificar y gestionar tempranamente riesgos, va a haber mejor comunicación, va a haber mejor integración, es decir, se incrementará la probabilidad de éxito de los proyectos en la organización y por ende va a añadir mayor valor al negocio. Entonces yo creo que desde el punto de vista personal, profesional y desde el punto de vista organizacional hay muchas bondades, ventajas y beneficios. Yo siempre les digo a las organizaciones de la alta gerencia, haga usted la relación beneficio-costo. Porque muchas veces me dicen, sí, pero ¿cuánto me cuesta entrenar a mis equipos de proyecto en la guía PMBOK o en esto, o en temas de proyectos o certificar al personal? Sí, puede ser que aparentemente parezca alto, pero compara con lo que estás perdiendo, ¿no? En cada proyecto por los sobrecostos, la extensión de cronograma y los daños, ¿no? Que se van, emergentes que van resultando de eso. Entonces, hay que hacer una relación beneficio-costo, ¿ok? Bien, estimados colegas, yo con esto he concluido ya la presentación. Creo que estoy dentro del tiempo que se había previsto. Entonces, estimado Daniel, les agradezco, por favor, si alguien tiene alguna consulta, algún comentario, por favor, estoy presto a poder compartir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Ahí en el chat está habilitado, ya pueden escribir sus mensajes. Yo vengo hace rato escribiendo ahí para que puedan, las dudas que tengan, ¿no? Les comento también que coloqué un enlace para que puedan completar para acceder al certificado digital que se entregan, que estamos entregando por cada una de las conferencias que venimos realizando a lo largo de esta gestión, ¿no? Así es, si hay alguna consulta, por favor, estoy atento y con el mayor gusto les respondemos. Michael Montaño, si puede escribir por favor su pregunta en el chat. O intente activar su micrófono, por favor, para preguntar. Hola, buenas noches. Adelante, adelante. Adelante, por favor.
Ya, mi pregunta es, ¿el planificador del proyecto es el encargado de realizar la planificación de los procesos elegidos para el proyecto? Perdón, ¿planificación de qué dijo, por favor? El planificador es el encargado de realizar la planificación de los procesos elegidos para el proyecto. ¿Del proceso elegido, dice? Los procesos elegidos para el proyecto. Sí, o sea, el planificador es o los planificadores, dependiendo de la cantidad, ¿no? Son los responsables de planificar todas las áreas del conocimiento del proyecto, ¿no? Desde el alcance, el tiempo, costos, riesgos, recursos humanos, etcétera. Y ese plan, que se convierte en la línea base del proyecto, una vez que se empiece a ejecutar, hay que controlarlo. Hay que controlar su avance respecto de lo planificado. Puede ser que los planificadores sean los mismos que también han planificado, sean los mismos que controlen. Ahí pasarían a jugar el rol de controladores del proyecto o controles. Hay otro tipo de proyectos donde los planificadores no hacen ese control, sino otras personas. Bueno, entonces me dice que en cada proyecto hay planificadores por cada proceso elegido. Pensé que siempre había un planificador, que generalmente hay uno que se encarga, bueno, de hacer hasta seguimiento, ¿no? Claro, es que eso no es que debe ser así, eso son prácticas que se hacen en el medio. Lo que hay que analizar es si están bien hechas o mal hechas. De hecho, hay proyectos donde hasta una sola persona le hacen planificar todo el proyecto. Y pregunto ahí, ¿no? ¿Será que una sola persona tiene todo el conocimiento de multiáreas para poder planificar un proyecto? Normalmente la planificación tiene que hacerlo equipos multidisciplinarios. Tienen que participar ingenieros, economistas, legales, ambientalistas, administrativos, financieros. ¿Por qué? Porque los proyectos son multiáreas. Entonces, evidentemente, no es que va a haber un planificador por cada proceso. Simplemente puede ser una persona, dos, o el equipo se llama, de planificación, es el que planifica el proyecto. Ese proyecto, si usamos la guía PBU al principio con 5 procesos, el equipo de planificación va a desarrollar esos 5 procesos de planificación. ¿Mm? Ok, ingeniero, una pregunta más. Habló de los indicadores, ¿no? De costos y cronograma. ¿Hay un indicador que mida en global el proyecto? Claro. Si quieres medir, por ejemplo, el porcentaje de avance, te calcula a través del valor ganado. Si quieres medir, por ejemplo, cuál va a ser el presupuesto posible con el que va a concluir, es el EAC. Es decir, tienes los indicadores. ¿Quieres medir el índice de desempeño de costos, el CPI, de cronograma, el SPI? O sea, hay indicadores tanto para global del proyecto como para individual de cada entregable del proyecto. Ya. Muchas gracias, Michael, por sus preguntas. Gracias, ingeniero. Julio César Lascano igual está con la mano levantada. ¿Puede activar su micrófono, por favor? Muy buenas noches a todos, ¿se escucha? Sí, adelante, por favor. Buenas noches, Daniel, ingeniero Daniel Tejerina, un ex docente también de la universidad. Y bueno, hay una pregunta que quisiera hacerle al ingeniero Oscar. Tengo un caso muy atípico en estos momentos, donde estoy realizando una prestación de servicio donde es una empresa constructora. Tienen prácticamente más de 20 años de experiencia a su ritmo, en su forma de trabajo, pero me he topado con el gran problema que ellos jamás han hecho una gestión de proyecto como se está hablando en esta presentación. Entonces, de acuerdo a usted, su experiencia, ingeniero Oscar, ¿qué tiempo usted cree que es prudente poder alinearla a todo el equipo de trabajo cuando no se ha tenido un plan de trabajo o indicadores base a lo largo de toda su experiencia? Eso quería compartir un poco de su conocimiento y experiencia también para este Claro que tipo de sí. casos. Muchísimas gracias. Y la verdad, la pregunta que usted hace es muy interesante, pero al mismo tiempo es muy compleja, porque es muy difícil decirle a priori
¿Cuánto tiempo le llevaría eso? Depende de varios factores, ¿sabe? Depende, primero, el tamaño de la organización, la cantidad de proyectos que tienen en ejecución o en desarrollo, le llamaremos más que ejecución, la cantidad de personal y, por sobre todo, la cultura de trabajo que hay en la organización. Más hay que sumar qué tan sistematizados tienen sus procesos. Pero si algo yo le puedo sugerir, y como experiencia de conocer varias empresas que hemos conocido, en las que hemos asesorado e interactuado, siempre es bueno al principio hacer un pequeño diagnóstico. Por ejemplo, ¿cuántas personas de proyectos habrá en su organización? Y de ese total de personas, ¿cuántos estarán entrenados en proyectos? No sabemos. Eso hay que diagnosticar, sondear, como decimos, ¿no es cierto? Luego, ¿qué políticas tiene su organización, por ejemplo, para fomentar el desarrollo de proyectos? O sea, ¿hay incentivos para los equipos de proyecto o no? Es decir, hay una serie de cosas que hay que empezarse a preguntar antes de poder definir en cuánto tiempo, porque en la medida en que tengamos más fortalezas, tanto de recurso humano como de la organización, va a ser más rápido, ¿no?, el proceso de asimilación de estas cosas. Pero en la medida en que tengamos más debilidades, es decir, no tengamos, imagínense el caso extremo, ni una persona del área de proyectos ha sido entrenada en la guía PMBOK, para ponerle un ejemplo, ni una. ¿Qué toca hacer? Debemos enseñarles proyectos, debemos enseñarles cómo planificar y gestionar proyectos en base a estándares PMI. Eso va a llevar un tiempo. ¿Cuánto tiempo? No sé decir. Va a depender del interés que pongan y, por sobre todo, del apoyo contundente que venga desde la alta gerencia. Eso es algo muy importante, colegas. Si hay apoyo claro, evidente por parte de la alta gerencia, va a ser fácil implementar estándares del PMI o de cualquier estándar en gestión de proyectos. Pero cuando no hay una decisión clara y un apoyo claro desde la alta gerencia, créame que se hace cuesta arriba. Entonces, es complejo. Lo que sí yo le puedo sugerir una especie de roadmap. Roadmap significa una hoja de ruta, ¿no? Los pasos a seguir. Ahora, ¿en cuánto tiempo lo podrán hacer cada paso? Eso es difícil. Yo tendría que conocer algo más de su organización para que de una manera muy subjetiva, incluso, le pueda hacer alguna apreciación. Pero el roadmap, ¿cuál es? Primero, hágase un pequeño diagnóstico. Segundo, en base a ese diagnóstico organizacional en proyectos, determine fortalezas, debilidades de su organización siempre en gestión de proyectos, porque de eso estamos hablando. Tercero, prepare un plan rápido de acción para entrenar a sus equipos de proyectos, para implementar herramientas de gestión de proyectos y para sensibilizar al resto de la organización en esto. Y vaya poco a poco implementando los procesos estructurales de la guía PMBOK. Es lo que yo le puedo recomendar de manera rápida, pero con el mayor gusto. Sí. Consulta que tengo, usted puede... Quisiera complementarlo, ¿no? Para terminar. Precisamente encontré ese balance que usted menciona, donde prácticamente todo no tienen esas áreas de conocimiento y por ende no aplican ningún tipo de indicadores o planes de gestión. Entonces ya ahí está encima los otros proyectos que están dentro del portafolio, pero estaríamos como tratando de implementar paralelamente un modelo de gestión y el mismo trabajar paralelamente como ellos están acostumbrados de esa forma. Entonces, ¿cómo puedo hacer un balance en ese punto para no descuidar tanto lo que quiero implementar y lo que ellos están acostumbrados? Porque la hermenéutica sigue, ¿no? Y lamentablemente todas las demás áreas de procesos no tienen esa especialidad como de la que estamos hablando en esta presentación. Solo eso para terminar, ingeniero Oscar. Excelente, está bien. Bueno, lo que me resta decirles es que tienen que trabajar mucho para cambiar el chip desde la alta gerencia y desde arriba que empiecen a ver las directrices de los cambios. Si el chip sigue siendo el mismo, colega, 20 años más van a seguir haciendo exactamente lo mismo. Y eso ocurre en muchas empresas en nuestro país. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, Julio César Lascano. Gracias, ingeniero Oscar Buy, por la respuesta. Tenemos una última pregunta de Eric Chambi. Dice, ¿la metodología PERT es aplicable para cualquier proyecto? Pregunta. Totalmente. La técnica PERT es simplemente una herramienta metodológica que, por cierto, la guía PMBOK también la enuncia y que pueden utilizarlas en los proyectos.
Hay proyectos que suelen utilizar porque tienen alguna tradición o costumbre de hacerlo, otros ni la conocen ni la utilizan, pero la técnica PERT es genérica y me permite hacer todo el análisis de la ruta crítica y el diagrama de red, y por supuesto que se puede aplicar en cualquier tipo de proyecto, ¿no? Ya. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Muchísimas gracias, ingeniero Oscar, por la magistral conferencia. Estuvo bastante claro, la verdad, muy interesante las explicaciones. Y bueno, gracias a todos los participantes igual, gracias a todos ahí por su presencia virtual. Sigan nuestra página, los animo a que sigan nuestra página. Todos los meses estamos con varias conferencias virtuales, algunas veces hacemos presenciales, usualmente los jueves las hacemos. Y comentarles también, como les había mencionado al inicio, que tenemos una maestría en proyectos de ingeniería que está con fecha de inicio el 20 de junio. El ingeniero magíster Oscar Siles está a cargo ahí de uno de los módulos. Los animo entonces a que puedan visitar nuestra página, puedan visitar nuestras instalaciones, donde antes era INEGAS, ahora se llama Escuela de Ingeniería, ¿no? Que es la fusión del posgrado de tecnología con INEGAS. Bueno, sin más que decir, gracias de nuevo a todos, gracias estimado ingeniero Oscar Siles, y bueno, que descansen, que tengan buenas noches, bendiciones. Muchísimas gracias, Daniel. Un saludo a todos ustedes, colegas. Que tengan buenas noches. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.